Hoy quiero que usted le pueda decir al Señor que le abra su corazón para que esté atenta a lo que Dios le va a hablar. Amén, a través de su palabra. Amén. Amén. Que su corazón esté abierto a las palabras que el Señor hoy va a hablarle a través de este tiempo y en este momento. Amén. Amén. El día de hoy, ayer en la tarde se proliferó una noticia acerca de un hombre que murió, y aunque muchas veces las predicaciones para la gente cristiana y no cristiana, nosotros asumimos que es a través de hombres de Dios, de muchos hombres predicadores, teólogos. Yo creo que el Señor está predicando con la muerte de ese hombre, y nos está enseñando muchas cosas. ¿Dónde está? No me pregunte porque yo no sé, y si supiera tampoco le diré. Pero ese hombre gustó del amor de Dios, fue levantado por el amor de Dios, estuvo en cárceles de depresión y de allá Dios lo sacó. Y de pronto él, en su sabiduría humana, le dijo: Señor, esperen un momentico, yo tal fecha le hago. Y resulta que no es como los hombres quieren, sino como Dios quiere. Y después de haber gustado de la iglesia, después de haber conocido al Señor, de tener amigos cristianos que le enseñaron la palabra, estoy seguro que Dios no quería que fueran así las cosas, que tan joven partiera de esta tierra. Sin embargo, a través de esas cosas, Dios nos habla. Amén. Amén. Entonces, hoy quiero que usted y yo recibamos una palabra hoy acerca de un legado. ¿Qué está dejando usted a los suyos? Y el nombre del tema es un legado de vida. Amén. Y quiero empezar con un legado que en el capítulo 18, versículo 16 del libro de Génesis. Por favor, abra su Biblia en el libro de Génesis, capítulo 18, versículo 16. El que no ha traído su Biblia, entonces aquí va a estar los versículos para que usted pueda acompañarnos en la lectura. Capítulo 18, versículo 16. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé, diga conmigo, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham todo lo que habló acerca de él. Amén. Vamos a volver a leer el versículo 19. Diga conmigo, porque yo sé. Dios mismo está diciendo: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir sobre Abraham todo lo que había hablado acerca de él, lo que había prometido. Amén. Ese es un legado, y me parece maravilloso porque Dios viene y dice: voy a destruir a Sodoma y a Gomorra. Pero allá en Sodoma y Gomorra está el sobrino de Abraham. Abraham mantiene mi presencia, Abraham me busca, Abraham me sirve. ¿Será que le voy a encubrir eso? Es decir, que la revelación va ligada, la revelación que usted recibe va ligada a que usted mande, guíe, dirija y deje un legado a sus hijos de que amen al Señor. Es decir, Dios aquí nos está hablando del mejor legado que uno le puede dejar a los hijos, es que sean temerosos de Dios. Amén. Amén. Porque si usted dice lo mejor es el estudio, amados, puede pasar en algún momento que tuvo alguien un accidente, se le borró el cassette y a muchas personas les toca volver a empezar como niños. Entonces, lo que guardaron en el de conocimiento se les borra, se les puede borrar.
Después alguien puede decir, no, es que el mejor legado es un arte. Sí, pero se puede accidentar la persona y ya no puede ejercer su arte. El mejor legado, el cual Dios dice que es el más importante, es que usted mande a sus hijos que teman delante del Señor. Amén. Amén. Dígale que está a su lado, el temor de Dios. Y antes era el temor de Dios, ahora es el amor a Dios. Amén, porque el temor de Dios es el principio de la sabiduría, pero el amor a Dios lo llena todo. Amén. Y entonces algo bien maravilloso que Dios nos enseña es que Abraham le dejó un legado a sus hijos. ¿Y cuál fue el legado? Fue un legado de promesas. ¿Cuántos de ustedes le han dicho a su familiar, voy a cambiar? Otros le han dicho, le voy a comprar esa bicicleta, le voy a comprar tal cosa. Y son legados de promesas. ¿Sí? Muchos de ellos no alcanzan. ¿Ustedes se acuerdan de una canción por ahí que cantan de los caminos de la vida? Yo tenía un amigo que decía, le recompensaré a mis viejos, y no le alcanzó la vida. Sí, eso pasa muchas veces. Y ahora vemos nosotros que Abraham tenía un legado con promesa. O sea, el legado que le pudo dejar a sus hijos fue promesa, porque dinero, la Biblia dice que Abraham salió con pocas cosas, pero cuando volvió era riquísimo. ¿Por qué era riquísimo? Porque honraba a Dios, porque hacía altares, porque daba y sembraba. Y la Biblia dice que fue la primera persona que recibió la revelación del diezmo. Y podemos ver aquí que algo bien especial y bien maravilloso es que Dios quiere que usted tenga un legado. Amado, cuando usted se muera, ¿qué va a dejar a sus hijos? ¿Qué va a dejar a su familiar? ¿Qué le va a quedar a ellos? Amado, la plata, el dinero, se le puede a alguien dejar dinero a alguien y en un momento lo puede despilfarrar. Llegó alguien y se lo consumió, llegó alguien, lo engañó, le sonsacó, llegó alguien y le hizo poner una firma, llegó alguien y lo puso de fiador, y ahí quedó mucho de lo que alguien le haya podido dejar a sus hijos. Amén. Y entonces Abraham dijo, lo que le voy a enseñar a mis hijos es que amen al Señor. Y entonces, como van a amar a Dios, se van a cumplir las promesas que yo le he hecho a Abraham. Amén. El legado de Abraham fue especial porque él pensó, y en mis hijos llamaré descendencia. Pero dentro de ese legado hubo un error. Es que él se afanó y tomó una mujer que era su esclava y en ella engendró a Ismael. Y ahora entonces Ismael, la mamá de Ismael, miraba mal a Sara, y hubo peleas, discordias dentro del grupo familiar. Entonces, cuando nosotros dentro del legado que dejamos hay errores, amados, sigamos amando al Señor. Amén. Abraham cometió el error, Sara cometió el error, se afanaron. Pero después de que cometieron ese error, se enfocaron en la bendición. Hay gente que comete errores y se aleja de Dios. Hay gente que comete errores y dice, ya Dios acabó conmigo. Hay gente que tropieza por eso o por aquello. Dentro del grupo familiar hubo un pecado que no fue tanto como el adulterio, porque en ese tiempo se permitía que las personas, los señores, tomaran a sus esclavas y tuvieran, y los hijos nacidos de ellas daban a luz en la rodilla, tomando las rodillas de sus esposas, y el hijo que daban era para la esposa, era para el Señor. Era una ley, era algo que era normal dentro de ese tiempo. Pero llega el momento en el cual Abraham comete un error. Y también fue por allá y le dijo mentiras a un rey para que no le hiciera nada en contra de su vida, porque Sara era muy hermosa, y cometió errores. Pero a pesar de los errores, él dejó un legado que hasta hoy permanece. Y sigue diciendo al pueblo de Israel hasta hoy, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Israel. Amén. Amén. Entonces, algo que dejó fue un legado allí. Ahí viene después Jacob con un legado. Él recibe el legado del papá, recibe la orientación, pero fue un hombre que dentro de su caminar con el Señor, sabiendo que su papá en algunos momentos de su vida, su abuelo, estaba allí sembrando un legado, y pasó a Isaac, pero después de Isaac pasó a Jacob. Y quiero hablar de Jacob, ¿por qué? Porque Jacob recibió un legado, recibió una bendición de parte del Señor. Pero Jacob también cometió errores. Y yo creo que cuando al cerrar los ojos estos señores miraban y decían,
no hubiera cometido ese error? ¿Cuántos de ustedes les ha sucedido eso? Si no hubiera hecho esa promesa, si no hubiera tomado la decisión de casarme con esa persona, si no me hubiera volado con aquel, si no hubiera hecho esto. Y empezamos a mirar que dentro de los legados de Dios también hay personas que cometen muchos errores. Dígale al que está a su lado: Dios no ha acabado contigo. Amén. Pasa el legado a Isaac, a Jacob, y Jacob hubiera podido, y cuando él cierra sus días, cuando él termina, se le acerca a Faraón y le dice: ¿cuántos son tus años? Son 100 tantos. Pocos y malos, que no han llegado como los años de mis padres. Pero había un legado de parte de Dios. Era lo que él iba a dejar a su descendencia. Y dejó 12 tribus que hasta hoy han permanecido a través de la historia. Y van a permanecer hasta que Cristo venga y los lleve a ellos también. Y arregle con ellos. Amén. Pero ¿qué hubiera podido decir Jacob? Cometí un pecado, me puse a engañar a mi papá, me enrolé con mi mamá, me uní a ella de una manera donde me puse de acuerdo para engañar a mi papá, para engañar a mi hermano, para robarle la primogenitura, para hacer maldades. Hice cosas malas, pero aquí estoy dejando un legado. Amados, y a pesar, les quiero decir, de los errores que hayamos podido cometer, de los tropiezos que hayan podido venir dentro de nuestro proceso, cuando Dios determinó bendecir nuestra descendencia, Él lo hizo de una vez y para siempre. ¿Cuánto lo creen? Amén. Saben, amados, que ninguna cosa que usted y yo hagamos va a impedir que el Señor cumpla su propósito en bendición que Él ha prometido. ¿Lo puede llevar las consecuencias? Sí. ¿Fue engañado? Sí. ¿Tropezó? Sí. Pero allí Dios le guardó su palabra. ¿Cuántos creen que el Señor nos hizo promesas que van a durar por la eternidad? Amén. Nuestras descendencias serán legados de vida. Tendrán legados de vida. Amén. Amén. Ustedes no han visto que alguien dice: ay, ya se separó como el abuelito. Ay, tiene cáncer como el tío, tiene cáncer como la mamá, tiene esto como el papá, tiene esto. Amados, son legados que delante de Dios, la Biblia dice que el que tiene vida en Él, entonces no tendrá falta de ningún bien. Que la salud, que la bendición, que bendito serás al salir, que bendito al entrar, que bendito en la ciudad, que bendito en el campo, que bendita tu arteza de amasar, la cría de tus vacas. En todo lugar, todo territorio habrá bendición, y sobre todo lo que tú pongas tus manos. ¿Cuántos creen que Dios bendecirá a su pueblo? Amén. Repita conmigo, levante su mano derecha por favor y diga conmigo: Dios bendecirá mi descendencia. Dejaré un legado de vida. Amén. Créanlo. Aquí quiero entrar, amados, al hombres con promesa, al legados con promesa, pero quiero que miremos un personaje que ustedes conocen mucho en el libro de Marcos, capítulo 5, y dice la Biblia que allí había un hombre que estaba endemoniado. El legado para ese hombre en ese momento, en ese instante, era un legado de cadenas. La palabra de Dios dice que vino a él corriendo un hombre que salió de los sepulcros. Capítulo 5 de Marcos, por favor. Marcos capítulo 5 dice: venían al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces habían sido atados los grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Siempre de día y de noche daba voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Diga conmigo: un legado de muerte. Lo único que él tenía para dejar a sus hijos eran maldiciones, ataduras, cadenas, gritos, maldad y desprecio de la gente, soledad. Estaba
estaba lejos, oscuridad, era un hombre, tal vez incluso la putrefacción, los malos olores y cantidad de cosas. Eso era lo que él tenía para dejar a su familia. Ya había rompimiento de su casa. Ya la familia no podía estar cerca de él, porque era un hombre que gritaba, era un hombre que golpeaba, era un hombre que maltrataba, era un hombre que maldecía, era un hombre que gritaba. No había paz cuando ese hombre estaba en casa. Y le tocó buscar el sepulcro, le tocó buscar el lugar de dormir por allá en los sepulcros. Ese era el legado que tenía para sus hijos. Lo único que podía decir era: aquí no hay nada. Nosotros hace algunos meses o años, creo, ya hace un tiempo atrás, mejor dicho, un día yo fui a la casa estamos en Dolores, Tolima, y entonces Fabio Leonardo, el pastor Fabio, él tenía una funeraria, ¿sí? Y entonces me invitó y me dijo: vamos a arreglar a un señor. Y entonces yo fui y estaba allí. Entonces él cogió con cariño y empezó a quitarle la barba. El señor había perdido la razón, era loquito del pueblo. Entonces la familia se lo había llevado para allá y murió en unas condiciones siempre difíciles. Pero donde yo voy es que él, hay veces se acercaba a uno, Luis se llamaba, y se acercaba y olía mal. Y a veces empezaba a hablar y entonces le decían también el mister, porque hablaba y no se le entendía, y entonces pensaban que era como el gringo. Donde voy era que nadie quería estar cerca de él, porque era un hombre, hay veces, no era violento con las personas, pero sí gritaba y estaba mal. Y yo les digo algo, hermanos, hace poco que hubo la oportunidad de que hay una señora que mantiene por acá, se llama Rocío, ¿verdad? Y yo me puse a pensar y dije: Señor, ¿por qué después de que ella tuvo la oportunidad de que una familia de la iglesia se la llevara, la bañara, la organizara, le dieran comida, estuvieran pendientes de ella, le consiguieron personas que oraran por ella y todo esto, ¿por qué esa mujer no se restauró? Y no sé, yo no les puedo decir que escuché una voz, pero sí en mi corazón, el Señor me hablaba diciendo: ella está predicando. Pero ¿cómo va a estar predicando? Sí, ella le está hablando al mundo que hay un mundo espiritual. La gente identifica, la ve a ella y empieza a veces a gritar: déjame ir en paz. Yo la he visto diciendo: déjame ir en paz, no hay nadie. ¿Qué es? Un mundo espiritual. Y la gente que se da cuenta, que ve, dice: oiga, ¿pero quién? Los demonios. Entonces nos habla de que hay un mundo espiritual. Dice: Señor, ¿por qué no la restauras? No la restauraste, vea que tuvo una buena oportunidad. Ella sigue diciéndole a la gente que hay un mundo espiritual. Lo tremendo es que la Biblia dice: para que viendo no vean y para que oyendo no oigan. La gente sabe que hay un mundo espiritual, y allí se está anunciando que hay un mundo espiritual. Amén. ¿Y dónde vemos aquí a un hombre que está completamente en los sepulcros? El legado para sus hijos era de muerte, de cadenas, de oscuridad, de maldad, de tal vez malos dichos, una cantidad de cosas. Él tenía, y ya no podía dejar nada bueno a su casa, no podía entregar nada bueno a una sociedad, no podía entregar nada bueno a su familia. Tal vez usted dice: bueno, yo no estoy tan endemoniado, pero tal vez hay golpes dentro de la familia, tal vez hay maltrato verbal, tal vez hay palabras maldicientes de su boca que golpean al otro. Tal vez usted dice: no, pero yo no soy como él, pero tal vez en algunos momentos usted, cuando alguien lo quiere ayudar, usted rompe lo que tiene y daña lo que tiene, y la gente le da dinero para que usted invierta en algo y usted lo gasta, lo rompe, lo vuelve nada, y usted tal vez no se deja manejar, no se deja encadenar. Usted dice: yo no estoy tan loco como él. Tal vez no, pero a nivel espiritual, tal vez el legado que usted esté o que usted tenga hoy para dejarle a su familia no sea el mejor. Pero ¿saben algo, amados? A pesar de esas oscuridades, cadenas, desprestigio, heridas, porque también había heridas, había cantidad de cosas allí, dice la Biblia que se acercó a Jesús y vino corriendo y se postró delante de él. Dígale que está a su lado: Jesús lo cambia todo. Amado,
Esa gente pensaba un día nos van a venir a buscar. Su familia dijo, tal vez un día nos van a llamar y nos van a decir que el loquito se murió. Un día nos van a decir que se metió con un hacendado, fue y le pegó, y ese hacendado entonces se enojó mucho y le mandó a que le pegaran o a que lo desvivieran. Tal vez su familia estaba esperando nada de él, solamente dolor, tristeza, angustias y vergüenza porque lo habían dejado solo. Pero el legado que había para su casa y para su familia era un legado de miseria, un legado con ataduras, un legado con cadenas, un legado con maldiciones. Así estaba lo que Dios, la gente, pensaba que ese hombre podía dar a su familia, podía dar a una sociedad. Solamente gritos, desprestigio y que la gente se esforzara por ayudarlo y él todo lo volvía a pedazos. Pero apareció alguien allí y llegó alguien del otro lado y bajó de la barca, bajó del lugar. Inmediatamente su legado cambió. Inmediatamente su familia empezó a acercarse a algo diferente de ese hombre. Inmediatamente él llega a un lugar donde hay paz. Llega y conoce a la persona más maravillosa que ha caminado por esta tierra. Y a pesar de que su fin y los pronósticos sociales eran de muerte, y a pesar de que el fin de este hombre para muchos era, se va a morir un día de estos en un sepulcro, un día de estos va a dejar de comer y allá se va a morir, un día de estos se va a enfermar y tendremos que ir a recogerlo. Pero Dios había pensado otra cosa para su casa, para su propia vida y para su legado. Dígale al que está a su lado, Dios pensó algo diferente para mí. Y saben que muchos de nosotros tal vez decimos, yo no estaba loco como él, pero tal vez éramos esclavos de vicios. Y eso era lo que le podíamos dar a nuestra familia. Pero éramos personas violentas, eran personas que no podían tomarse un trago porque querían pelear con toda la gente que le rodeaba. Tal vez en la casa no había armonía y paz. Y ese es el legado que teníamos. Pero cuando se acercó a Nazareno, cuando llega Jesús, el legado de ese hombre cambia. Y el futuro de él fue completamente cambiado a bendición. Y yo les quiero decir que en esta mañana, el Dios de los cielos está con nosotros. Y dígale que está a su lado, Él quiere cambiar tu legado. Que tu legado sea un legado de vida. ¿Saben qué pasó? Dios lo sanó, lo liberó. Y dice la Biblia que él se quería ir con Jesús. Señor, déjame ir contigo. Y Jesús le dice, no, ve a los tuyos, a los de tu casa, y cuéntales cuán grandes maravillas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido de ti misericordia. El hombre que no tenía un doctorado ni teología, solamente Dios, su presencia le había cambiado su destino. ¿A cuántos Dios nos cambió el destino? Toda la gloria es para nuestro Dios que nos cambió el destino. No esperábamos tal vez mucho, la gente no esperaba mucho de nosotros, pero cuando llega Jesús, nuestra vida es transformada. Y puede que hubiéramos tenido en algún momento algo con qué vivir, pero Él quería la vida eterna para ti. Amén. Algo maravilloso que hace el Señor es que le cambie su legado. Y dice la Biblia que lo envió a Decápolis y a toda esa región se fue y predicaba a Cristo. Y los teólogos dicen, los escritores dicen que ese hombre se fue a esas 10 ciudades, que Decápolis eran 10 ciudades, y predicaba el Evangelio. Y cuando en los años venideros, cuando los cristianos eran perseguidos en Jerusalén, él los recogía allá.
y armaba iglesia. Dice que él era una persona que recibía a estos hombres para que ya no tuvieran persecución, y fue una de las personas que Dios usó para cuidar cristianos en esas regiones, porque Dios todo lo hace con un propósito. Cambió su legado. Alguien que no podía aportar nada a su familia, ahora había traído vida eterna a su casa. ¿Por qué? Por la presencia de aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. No había futuro para él. Y podemos ver de otra mujer que la Biblia enseña, que ustedes saben, que había gastado todo porque estaba enferma. Un legado de miseria y de enfermedad. Tal vez a sus hijas o a sus hijos, la gente le diría: usted también va a tener eso, porque también el pecado de los padres entonces ha recaído sobre los hijos, y una cantidad de cosas. Pero cuando se encontró con Jesús, su historia cambió. Dice la Biblia que todo lo había gastado en médicos, era un legado de muerte, un legado de cadenas, un legado de enfermedad. Pero cuando Cristo viene, destruye el proyecto de Satanás y pone un proyecto nuevo sobre la vida de él y sobre su casa. Diga conmigo: Dios pensó en mi casa cuando me ganó a mí. Cuando me compró por su precio, pensó en mi casa. A través de su vida, Dios bendice su casa. Y aunque no sean cristianos, Dios guarda su casa, porque Él ha dado promesa de que serás salvo tú y tu casa. ¿Cuánto lo creen? Creemos en ese Dios que salva familias. La Biblia dice que de los lomos de Abraham Él iba a sacar descendencias, iba a bendecir a una nación. Y pensó el Señor en ello. Llamados, ese era el legado que había para los hijos de esa señora. Todo lo había gastado en médicos y nada le sucedía. Pero un día llegó Jesús y ella lo tocó, inmediatamente cesó el flujo de sangre. Es decir, ahí ahora tenía salud para brindar a su casa. Amados, les quiero decir que nuestro legado puede ser el que tú hayas pensado. Entonces podemos ver de personas que estaban en la ley, Abraham, Jacob. Podemos ver de personas que conocieron a Cristo, el endemoniado gadareno y también la mujer del flujo de sangre. Pero para el tiempo de hoy, ¿quién cambia el legado? ¿Quién lo sigue haciendo? Y dice la Biblia, y quiero que lo lean conmigo por favor, en el libro de Hechos capítulo 16, para que vayamos terminando. Capítulo 16 del libro de Hechos, versículo 25. Dice la Biblia: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se movían o se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó dentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y dice la Biblia que al instante, tomándolos aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas, enseguida se bautizó él con todos los suyos. ¿Sabe que para este tiempo el hombre tenía un legado de cárceles? Tal vez diría: mis hijos, qué bueno que sean guardias cuando estén grandecitos, que sigan el legado de su papá. Y lo que él pensaba es que esos muchachos iban a estar allí como carceleros, pero estaban esclavos ellos mismos. La cárcel no era física, la cárcel era espiritual sobre ellos. Porque antes los había azotado a Pablo y a Silas, los había maltratado y los metió en el calabozo, en el lugar de más adentro.
y les amarró los pies con el cepo. Digo, aquí los voy a tener. Pero ellos empezaron a adorar y dice la Biblia que las cadenas se rompieron y a orar y las cadenas se rompieron. Vino un terremoto que sacudía las cárceles porque la oración, la alabanza, la adoración a Dios, la satisfacción de honrar a Dios es mayor en poder y que rompe cadenas y mueve las cárceles y los cimientos del diablo. ¿Cuánto lo creen? Y entonces estaban atados. Estaban allí atados, pero su alma estaba libre, por eso adoraron. Y Dios trajo libertad, no solo espiritual, sino física sobre ese lugar. Y el legado que ellos podían ver en ese carcelero era que él pensaría tal vez, vamos a seguirle sirviendo a Roma, vamos a seguir cuidando cárceles, pero cuando llega el Espíritu de Dios, cuando está Dios en medio, las cosas son transformadas. Amén. Y después de haberlos maltratado, empezó a temblar. Y el legado que iba a dejar a sus hijos era: mi papá se suicidó. Pero como Dios estaba en medio, ellos podían decir, mientras el diablo decía: hágale, métese la espada, ya tranquilo, hágale. Había un Dios pensando en toda una familia. Y mientras tal vez la gente estaba pensando y los presos dicen: sí, hágale que le haga, había allí un Dios diciendo: no te haga ningún mal. Dios a través de Pablo dice: no te haga ningún mal porque todos estamos aquí. Y tú no le vas a dejar un legado a tus hijos de que era un padre cobarde que se clavó la espada, sino que tú le vas a dejar un legado de vida, de un padre que creyó en el Señor y a través de su vida salió una de las frases más maravillosas que usted y yo debemos abrazar en la palabra: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Un hombre que estaba a punto de suicidarse. Pues cambia los legados, pues cambia el futuro, pues cambia los proyectos. Tal vez hasta tú mismo has dicho: ya aquí acabó todo, pero Dios dice: no, ni siquiera sabe lo que yo puedo hacer a través de tu vida. Yo siempre le digo a los muchachos: yo no sé delante de quién estoy, no sé de aquí a mañana cómo Dios los lleve, cómo Dios los ponga en alto, pero va a quedar la satisfacción de que fuimos una base, una plataforma donde ellos se subieron, donde ellos crecieron, donde ellos recibieron la palabra, donde ellos caminaron con el Señor. Y a pesar de que pasen los años, eso nadie nos lo va a quitar, que fuimos personas allí que echamos el cimiento y que vayan donde vayan con la presencia de Dios, y que lleguen donde lleguen, la presencia del Señor estará con ellos. Y también habrá un lugar para decir: alguien me ayudó, alguien me extendió la mano, alguien me pagó un pasaje, alguien fue por mí, alguien me recogió, alguien puso a su servicio, alguien me dio un plátano, alguien me dio un banano, alguien me calmó en algún momento la sed. Y el Señor hará maravillas. Hermano, yo no sé lo que Dios hará, pero creo y estoy seguro que es algo muy grande sobre su vida y sobre la vida de sus hijos y sus nietos para siempre. Amén. ¿Cuánto lo creen? Creemos que Dios lo hará. Amados, el pensamiento, el legado que iba a dejar ese hombre era: mi papá fue un cobarde porque se suicidó. Pero allí Dios estaba pensando: ese hombre carcelero es un valiente porque creyó en mí y le lavó las heridas a los primero les dice: bueno, echen para allá esclavos, y los amarra, y después: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Amados, porque en la presencia de Dios los esclavos son señores y los señores son esclavos. Amén. Amén. Y había gran necesidad. Me parece maravilloso, amado, que hoy el legado que usted y yo vamos a dejar, el legado que usted va a dejar a su casa y a su familia y en la iglesia, tal vez cuando usted parta podamos decir: aquí corrió un buen corredor. Y que usted y yo podamos al final de los días decir, antes de morir, no cuando morimos, ya no podemos hablar, pero antes de morir usted puede decir como el apóstol Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, la cual el Señor justo me pondrá, y no solo a mí, sino a todos aquellos que aman su venida. Amén. Que usted pueda antes de tiempo terminar la carrera, y no que pase como pasó ayer.
que no empezaron la carrera y allí quedó todo. Antes de empezar la carrera, antes de empezar el servicio a Dios. Y vuelvo y les digo, amados, Dios, lo que hoy tú tienes en mano, con eso Dios hará maravillas. Tenía menos el apóstol Pablo en la cárcel, porque les quitaban todo y a muchos de ellos hasta desnudos los metían a la cárcel. Y estaba sin nada, pero tenía algo maravilloso que tú y yo tenemos, que es el Espíritu Santo, que es a Dios con nosotros. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? No importa la cadena que hoy te tenga en tu mano, amados, Dios cambia, no solamente rompe tus cadenas, te saca, te sana, sino que también te pone como Señor de aquellos que un día te dieron la espalda. ¿Cuánto lo creen? Y Dios está por nosotros y seguimos creyendo en lo que Dios dice. ¿Cuál es su legado? ¿Qué vas a dejar a tu descendencia? Y quiero que leamos el último texto para que le demos gracias al Señor y oremos. Es en el libro de Hebreos. En el capítulo 11, versículo, vamos a leer desde el 33. La Biblia dice, capítulo 11 del libro de Hebreos, versículo 33, dice que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cavernas, por las cuevas de la tierra. Y todos estos, amados, quiero que usted entienda esto, y todos estos, aunque alcanzaron testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. ¿Qué quiere decir eso, amado? Que nosotros tenemos mayor bendición, porque a pesar de que ellos pelearon, lucharon, entregaron sus vidas, estuvieron atormentados, fueron aserrados, fueron maltratados, no recibieron la promesa, mas Dios había preparado algo mejor para nosotros. El Espíritu de Dios está sobre tu vida, así que no me hables de un legado de miseria, porque tienes al Espíritu Santo, y esos hombres sufrieron, fueron llevados y alcanzaron buen testimonio, cuanto más tú y yo, que tenemos al Dios de los cielos a nuestro favor. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto le dan gloria al Señor? Dale un aplauso a Él, lo merece. Y el versículo 40 dice, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Amados hermanos, nosotros tenemos en nuestras manos la bendición de dejar buen legado para los nuestros. Amén. Y Dios, en su amor y en su gracia, quiere dejar un buen legado. Yo espero, amados, y hoy que vamos a orar por los pastores que van a estar con nosotros este tiempo, estos años, vamos a darle gracias a Dios por ellos. Y quiero que usted piense por un momento, amado, ¿qué podría yo dejarle mejor a mi hijo, a mi familiar, que la presencia del Señor? Colóquese en pie, por favor. Pero también yo quiero que hagamos una oración de dos maneras, en dos direcciones. Una de ellas, antes de que usted conociera al Señor, ¿cuál sería el legado que iba a dejar a su casa? ¿O qué fue lo que usted tal vez dejó a su casa? Cierra tus ojos, dale gracias al Señor.
algo que quiero pensar y que esta preciosa congregación piense que era lo que les iba a dejar a su casa antes de conocerte a ti, Señor. Bendito sea el día que alguien nos habló de ti. Bendito sea el día que el apóstol Pablo le habló entre Pablo y Silas, adorar